¿Sabía que la presencia militar de Estados Unidos ayudó a forjar la identidad cultural de una isla del Caribe y no es Puerto Rico? Pues todo eso te lo vamos a contar hoy aquí en Vistazo al Mundo. Hoy te vamos a contar una historia y a presentarte un libro que tú probablemente no sabías lo que sucedió. En Trinidad y Tobago, durante la Segunda Guerra Mundial, hubo una presencia naval de Estados Unidos allí que tuvo un efecto inesperado para todo el mundo. Pero para contarnos esto tengo un invitado especial que es el señor Luis Miranda. Saludos, gracias por visitarnos. Doctor. Él es autor de este libro, Weapon of Choice. The U.S. Navy's Role in Forging Trinidad and Tobago's National Cultural Identity, 1940-47. Y precisamente para conversar sobre este libro fue que pues traje al señor Miranda para que nos hablara sobre varias cosas. Así que bien interesante y te vas a sorprender de las cosas que pasaron en Trinidad durante la Segunda Guerra Mundial y todavía han tenido efecto hasta hoy en día. Señor Miranda, usted fue oficial de la Guardia Costanera, del Navy, ¿cierto? Estuvo un tiempo metido en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, ¿no? Sí, tuve 5 años, entré en la Guardia Costanera. Sí. Y luego de un año de adiestramiento me mandaron a trabajar con el Navy, y con ellos tuve 3 años. Sí, la gente cuando me preguntan qué servicio militar yo tuve en Navy, pues fue con quien yo más estuve. Claro, claro. Y precisamente este libro trata sobre el tema del Navy, ¿verdad?, en Trinidad. ¿Qué lo motivó a escribir este libro? Pues yo decidí hacer la maestría en Historia y cuando supe que había que hacer una tesina, recordé que en mis viajes a Trinidad, yo llevaba más de 30 años viajando a Trinidad. Siempre en mis amistades, mis clientes, me mencionaban que allí había una base naval. Y pues, ok, una base naval. Una base naval de Estados Unidos. Yo al principio pensé que era de ellos, pero resulta después alguien me dio más detalles y me dijo que es de Estados Unidos. Y entonces yo dije, bueno, pues déjame escribir, hacer la tesina sobre la independencia de Trinidad. Fue seguro. En 1962. Sí, correcto. 31 de agosto, de hecho, lo celebran ahora ya mismo. Entonces, pues, cuando yo empiezo a escribir, resulta que es como un niño. Ajá. Cogió vida propia. ¿Cómo así? Cogió vida propia. El libro fue como un niño, sí. Y yo escribiendo sobre la independencia, haciendo research, investigación sobre la isla, y me dirigí hacia la música. Porque cuando usted iba, a mí me ha sucedido eso, cuando yo he escrito algún libro, que uno va pensando que va a escribir sobre un tema y empieza a encontrar tanta información sobre otro tema relacionado, pero no idéntico, llega un momento que uno dice, ok, ganaste, voy a escribir sobre eso. Sí, yo hice 3 intenciones de desviar el libro hacia independencia, pero me llevaba hacia la música y bueno, pues vamos a escribir sobre la música. Claro. Y resultó ser un tema súper interesante que yo jamás me imaginaba que pues iba a resultar en el eso. tema de la música lo vamos a trabajar también, pero quería preguntarle sobre el título. ¿Por qué escoge este título? Weapon of Choice, sí. el arma de preferencia. Sí. Ajá. ¿Por qué? ¿De qué arma es esta? Pues resulta que el que fue presidente de Trinidad, el primer presidente de Trinidad, Eric Williams, tuvo la opción de tomar asumir otra postura, ¿no? Sí. Y bueno, pudiera haber sido agresivo. Claro. En vez de negociar con el gobierno británico, exacto, pudo haberse ido por la línea, digamos, más, eso fue en 1962. Sí. Pudo haberse ido más por la línea revolucionaria. Ellos tuvieron que primero bregar con el Reino Unido, sí. Que de hecho el Reino Unido ya estaba saliendo de sus colonias. Exacto.
Era colonia del Reino Unido, igual que India, Jamaica, bueno, sí, exacto. Jamaica, en el Caribe todavía Jamaica era colonia. Sí. Y tuvieron luego entonces que lidiar con Estados Unidos, que fue más intransigente. Inglaterra se fue bastante rapidito y Estados Unidos tardó como hasta el 62 o algo así, que por fin lo sacó. Okay. Pero Estados Unidos, en vez de salir y entregarle la base, ellos empezaron a repartir el terreno entre diferentes agencias federales. Pero pues vamos a hablar entonces de la base, porque quizá pues esa historia no se ha contado mucho y es importante porque en este libro usted nos da bastante detalle. Vamos a regresar en el tiempo otra vez a la Segunda Guerra Mundial, que fue pues entre el 1939 y el 45, Estados Unidos entró en el 41. ¿Cuál era la importancia para Estados Unidos de Trinidad y Tobago durante la Segunda Guerra Mundial? Su posición geográfica. Estaba casi en línea directa al Canal de Panamá, que ellos acaban hacía poco de terminar de construirla. Quedaba cerca de Venezuela, controlaba la entrada por el sur a la cuenca del Caribe. Cualquier barco, especialmente submarinos alemanes, pues podían controlarlo. Ahí vamos a mostrar, producción, si nos puede poner este mapa para que se vea la posición. Sí, ahí podemos ver varias cosas que impacta a Trinidad en su posición geográfica. Una es que queda bien cerca de Venezuela. Sí. Si usted ve la península del sur, tiene dos penínsulas, una en el sur, una en el norte. La península del sur queda bien cerca. 7 millas de distancia. Sí, se ve Venezuela. Sí. Entonces, el río Orinoco se parte en varios tributarios. Sí. Y lleva lodo hasta casi el norte de Trinidad. Pero ¿y qué recursos tiene Trinidad? O tenía, ¿verdad? En aquel momento, Segunda Guerra Mundial. Sí, no, pues todavía tiene petróleo, tiene bitumul, tiene piedra, tiene muchos recursos naturales. Importancia geoestratégica, recursos naturales. Que lo usaron para la construcción de la base. Estados Unidos no tenía que traerlo de otro país o de otra isla. Okay, pues vamos entonces porque regresar al tema de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que está pasando en la Segunda Guerra Mundial que lleva a Estados Unidos a interesarse en Trinidad y Tobago y a Reino Unido a permitirle a Estados Unidos construir una base? Porque eso no era estadounidense. ¿Por qué Inglaterra dice, está bien, puedes construir una base militar aquí? Sí, eso es resultado de la guerra de las playas de Dunkirk. Sí, vamos a ver aquí. Esta es una imagen precisamente de esa... En esa batalla... eso es en Francia, en la costa de Francia. Sí, en la costa de Francia. Alemania tenía pillado a la fuerza de Bélgica en la playa, con sus espaldas a la playa, y Alemania venía de camino. Hay una película sobre eso, sí. Probablemente la han visto. Sí. Entonces, Winston Churchill, el primer ministro, no tenía, casi no le quedaban barcos, y entra en negociación con el presidente Roosevelt y le dice, dame barcos y yo te entrego mis islas con un contrato de 99 años. O sea, Churchill, el primer ministro de Inglaterra, le dice a Franklin Roosevelt, presidente de Estados Unidos, dame barcos y a cambio yo te permito que... entrar a mis islas y quedarte ahí por 99 años. Las islas del Caribe. Del Caribe, que eran 8. Por 99 años. 99 años, eran 8 islas. Y por eso es que... Y una de esas islas era Trinidad y Tobago. Era Trinidad y Tobago. Por eso mismo, Trump, cuando mandó un barco recientemente, él llegó y se estableció. ¿Cómo? Espera, porque le hemos dado un brinco a Trump. ¿Cómo así? Explíquenos eso. Que por eso mismo es que Trump pudo... ¿Por qué? Porque el contrato todavía estaba vigente. Estaba vigente todavía. Sí. Hay un contrato de 99 años. Sí. Entonces, que eso todavía le quedan como 10 años más. Sí. La monarquía le dio miles de acres y dijo, haz lo que usted quiera
con las islas. Miles de acres en Trinidad y En Tobago. Trinidad y Tobago, sin contar las otras islas. Exacto. Entonces, vamos a ver aquí, producción, que nos ponga esta foto. esta para foto que- es bien interesante, La de los barcos en Dunkirk. porque como indiqué, Winston Churchill le está pidiendo barcos a Roosevelt y no tenía para sacar los soldados de esa batalla y salvarlo. Así Sí, que tuvieron que enviar cualquier cosa, cualquier lancha que pudiera sí, para sacarlo. Winston Churchill emitió un pedido al pueblo: todo el que tenga alguna nave que flote, vayan a Y que sacar sus la- soldados de sí, allí. Sí. Y llegaron y sacaron sobre 300,000 soldados de la Que playa. iban a morir o los iban a coger prisioneros de guerra si Sí, no pasaba eso. sí. Y entonces le pidió barcos a Estados Unidos. Franklin Roosevelt porque estaba no solo para sacarlo, para No, sacar para a su el resto de gente de ahí, la sino batalla. para la guerra en Sí, general. sí. Porque Estados Unidos todavía no había entrado a la Segunda Guerra Mundial. No, el Congreso pasó una ley que le prohibía. Sí, fue hasta Pearl Harbor que entonces entraron. Sí, pero Entonces, a cambio de eso, Estados Unidos recibe, le permiten entrar a tener las bases en el Caribe. sí, O sea, básicamente, Reino Unido diciendo, yo no puedo defender el Caribe más, hazlo tú. ¿Defenderlo de quién? de de los Alemania. alemanes. Sí, Y por si acaso, la guerra llegó al Caribe. sí, claro. Por ejemplo, si vemos esta imagen, Este fue el primer impacto que hizo que la gente por fin aceptara Esto la es en presencia de Aruba. Estados Unidos. Esto fue en Aruba. esto no es en Europa, esto fue un barco que los alemanes, un barco que los alemanes Un hundieron en Aruba, sí, en el Caribe, sí, durante la Segunda Guerra Mundial. Un submarino. Entonces, de ahí van a atacar a Curazao, pero ¿qué pasa? Aruba y Curazao quedan bien cerca. Sí, Y se escuchó la explosión y se vio la luz. seguro. Y ya le dio Imagínate, tiempo a esa explosión Curazao. se va a ver en donde quiera. Sí, le dio tiempo a Curazao prepararse, así que los alemanes Porque, por si acaso, ¿verdad? Aruba y Curazao no eran británicos, sino siguen siendo parte de Holanda. Sí, de holandesa. Son territorios de Holanda. Sí, como había indicado, en Europa los tres países, Holanda, Francia y Inglaterra, Sí. estaban ocupados defendiéndose de las atrocidades alemanas y no tenían tiempo y la distancia era muy grande No para podían defender el Caribe y si lo que querían evitar era que Alemania pudiera ocupar alguna de las islas, porque si lo hacía nunca después iba a poder. De hecho, porque las Islas Vírgenes, Dinamarca se las vendió a Estados Unidos por la misma razón. Fue en la Primera Guerra Mundial, pero en 1917 Dinamarca se las vende porque Dinamarca estaba ocupada por Alemania en la Primera Guerra Mundial. Y para evitar que Alemania creara una base en las Islas Vírgenes, se las vende a Estados Unidos. Así que esto viene desde la Primera Guerra Mundial, realmente, este proceso. ¿Y cómo recibieron los trinitenses a los estadounidenses? ¿Cuál fue la reacción del gobierno británico, la reacción de la población? Pues el gobernador colonial se opuso. Bueno, al principio él creía que el ejército iba a estar debajo de su mando. Ya. Pero llegó su sorpresa cuando el ejército no te vistas que no va. Claro que no. Los académicos y los nacionalistas estaban molestos porque veía cuál iba a ser el impacto sobre su lucha de independencia. Seguro. Los adinerados estaban en contra porque sabían que iban a perder su terreno, porque la monarquía le da con la isla lo que tú quieras. Sí, o sea, los que se beneficiaban de la presencia británica allí no querían que les quitaran sus privilegios. Exacto. Y entonces lo que asumieron una postura de vamos a ver qué pasa fueron la ciudadanía en general. Y de eso vamos a hacer una breve pausa, pero de esa gente vamos a continuar hablando en la próxima sección, porque ahí hay unas historias bastante interesantes y nos va a llevar eventualmente al tema cultural.
Pues continuamos hablando con el libro del señor Luis Miranda, Weapon of Choice, sobre la presencia de la Marina Naval estadounidense en Trinidad y Tobago. Y nos quedamos tratando el aspecto de cómo la población trinitense recibió la llegada y la construcción de los buques estadounidenses y la construcción de una base naval enorme en Trinidad y Tobago en 1940, durante la Segunda Guerra Mundial. Y nos hablaba el señor Miranda sobre, primero nos dijo pues, la administración del gobernador colonial británico, se decepcionó porque él creía que esas fuerzas armadas iban a estar bajo su comando. Igual la clase adinerada o la burguesía, como le quieran llamar, los dueños de mucho capital y tierra, también se decepcionaron porque pues ellos perdían su posición de privilegio. Pero entonces se quedó conversando conmigo sobre cómo reaccionaron las clases ya populares, la gente que eran pues los trabajadores, los que trabajaban en los diferentes empleos, ¿verdad? Trabajaban mucho en la industria del petróleo, ¿verdad? Sí, mucha gente trabaja en eso. Petróleo y caña. Petróleo y caña. Explíquenos cuál fue la reacción de ellos. Pues ellos asumieron una postura de vamos a ver qué sucede, pero cuando vieron que Estados Unidos iba a empezar a construir la base y iba a ofrecer empleos a esa porción de la población, pues se empezaron a renunciar a sus empleos. ¿Cómo comparaban los empleos los salarios que se pagaban en la base, en la construcción, con lo que ellos ganaban antes de eso? Sí, Estados Unidos decidió pagarle la misma cantidad que le pagaban a sus empleados en Estados Unidos. Okay. Y eso pues hizo que contables, maestros, enfermeros, etcétera, abandonaran su empleo y trabajar para la base que estaban construyendo. Pagaban más que lo que Mucho más. Entonces la burguesía y el gobierno se quedaron sin empleo. Lo único que quedó fueron los que optaban por no trabajar. Y los académicos contaban con esa población, ese segmento de la población para llevar su lucha de independencia. Y entonces la gente que trabajaba en la base, Trinidad era una isla que se dejaba regir por gangas. Entonces esas rivalidades de gangas lo llevaron a la base. Todavía hay ahora mismo hay un estado de emergencia en Trinidad por el tema de la criminalidad. O sea que eso no empezó ahora. No, es una pena, pero sí, eso es cierto. Y entonces pues las clases, había muchos se beneficiaron, pero hubo otros que no se beneficiaron tanto. Sí, además de los 10,000 empleados que contrató Estados Unidos, los soldados iban a las barras locales, trataban con los locales, se hacían amistades. Entonces empezaron a escribir calipso, música de calipso, letras de calipso sobre los soldados. Y eso benefició a Trinidad y Tobago, porque cuando empezaron a luchar para sacar a Estados Unidos de la isla, sí, ya Trinidad tenía una plataforma mundial, porque los soldados actuaron como embajadores de facto. ¿Y había alguna controversia con los soldados en cuanto a que, digamos, que van a las barras, van a burdeles, todo ese tipo de cosas, que es lo típico que hacen soldados fuera de las bases cuando van? ¿Y qué pasa si había algún tipo de controversia con algún soldado que cometiera algún delito fuera de la base? Bueno, el gobernador había pensado que él iba a asumir control y mando de la fuerza. Cuando un soldado cometió su primer fechoría, el gobernador quería enjuiciarlo en las cortes locales. ¿Con las leyes trinitarias? Sí, y Estados Unidos no. Esto lo controlamos nosotros. Ok, eso es un tema, pregunto porque eso también, como una vez estábamos conversando en Japón, en Okinawa también ha pasado. Sí.
menor medida en Alemania, pero eso suele suceder, no son la mayoría, pero siempre hay alguno que otro que pasa con eso. O sea que eso fue también un punto de, digamos, de fricción tal vez Sí. con la sociedad. Sí, la monarquía le había indicado a todos los gobernadores de las 8 islas cooperen con Estados Unidos, porque cooperar con Estados Unidos es cooperar con la guerra. Claro. Si te opones, vas para afuera. Y así hicieron con varios gobernadores. Una vez se oponían, el próximo barco que había se iba. Otro aspecto importante de Trinidad en aquella época y Panamá era que todos barcos y naves que iban hacia Estados Unidos o Europa tenían que detenerse en uno de los dos sitios para ser inspeccionados. Eso durante la guerra. Durante la guerra, sí. Tenían que parar en la base, ¿cómo se llamaba esa base? Charagao. La Chagorama. Chagorama. El Chagorama es el área donde está la base. Está la base. La base naval, la base aérea del Army era Waller. Ok. Vamos entonces a ir a la parte, bueno, una parte que está en el mismo título del libro, ¿verdad? Dice cómo la Marina, el papel de la Marina en la formación de la identidad cultural nacional. ¿Cómo Sí. fue? Explíquenos cómo es que llega, ¿qué pasó ahí? Bueno, eso no fue intencional. El Navy no sabía qué estaba haciendo. El Navy era el Navy. Ellos hacían lo que Claro. hacían. Y Trinidad, la población fue la que se aprovechó de la inacción del Navy. Ellos llevaron unos contenedores con aceite y petróleo y gasolina especializada para sus naves. Lo que nosotros llamamos drones. Sí. Ahí tienen producción, si nos puede poner una foto En Puerto Rico esos drones nosotros los usamos de zafacón. de zafacón. Pero ellos, el Navy cuando lo usaba los descartaba, creando el desperdicio industrial que usted mencionó. Claro, tóxico. porque siempre quedaban residuos en Sí. eso. Al crear esta montaña de drones, la gente local iban allí y lo cogían para hacer zafacones, hornos, diferentes usos. Entonces recibían, se doblaban y la población le daba cantazos para enderezarlo. Hasta que un día vino Pues son de lata. Sí, son de 55 galones, son bastante grandes. Seguro. Entonces un joven bien diestro en música, un día dándole cantazo a los drones, notó que emitía diferentes tonalidades de música. Y ahí fue que entonces desarrolló el timbal de metal. El steel pan o el steel pan drum. o el steel drum. Sí, eso entonces lo que hizo fue Trinidad en aquella época, todavía hoy tiene como 7 nacionalidades diferentes, 13 religiones diferentes, y en aquel entonces era igual, y cada cual tiraba a su lado, no velaban por un bien común. Sí, porque ahí, por ejemplo, es que Trinidad primero históricamente ha sido colonia de varios países. Sí, Fue colonia de España, de Inglaterra, o sea, como es muy común en el Caribe, sí, que hayan sido colonias de diferentes países. Segundo, que allí hubo la migración forzada de esclavos de África, los europeos. Pero también vinieron indios y pakistaníes, cuando no existía Pakistán, Sí. pero vinieron en el siglo XIX, ujú, porque cuando Inglaterra abolió la esclavitud, pues necesitaba de mano de obra y trajeron una esclavitud disimulada, sí, que era que la gente vinieron no solo a Trinidad, a diferentes partes del Caribe, venían, firmaban un contrato de que estaban obligados a trabajar con esa compañía o esa hacienda durante 5 años. Y eran personas libres, pero estaban obligados, no podían irse de allí, les ponían toque de queda, les daban unas barracas donde vivir, los maltrataban físicamente. Era bien cercano a lo que había sido la vida de los esclavos antes, pero era voluntario, entre comillas. sí, Y eso trajo pues a miles y miles de indios. De hecho, la presidenta es india. sí. La presidenta actual es de ascendencia étnica india. Así que todo esto es un mosaico realmente Sí. de grupos étnicos, Trinidad. Sí, eso se llama un Kalalu,
Callaloo, una sopa de ellos que tiene diferentes hojas. Ajá, y pues ellos se ajá. refieren a ellos como Callaloo. Interesante. Y la música refleja mucho esto. Sí. Pues yo voy a, producción, si nos puede poner esto es un video. Nosotros vamos a continuar hablando sobre, para que vayan viendo cómo es que se construye un video antiguo. En sí mismo es una joya el video mismo, porque es histórico. Cómo más o menos se construían y siguen construyéndolo de una forma artesanal los steel pan. Nosotros le llamamos más bien steel drum, que es, que es el instrumento para el calipso, para la soca y muchas variedades de música caribeña. Entonces, ¿qué efecto tuvo el hecho de que primero se inventó? Usted nos indica que eso se inventó en Trinidad y Tobago. Sí. Este instrumento, aunque yo he escuchado gente de otras islas, eso a veces sucede, ¿verdad? Muchos se ascriben quiénes fueron los primeros que se inventaron esto, pero en todo caso, pues en Trinidad lo hicieron, y es algo bien artesanal. Esto no es como que de una academia de música hacen la regulación de cómo debe ser, cómo se afina este instrumento. Esto es una cosa que hace la gente en su casa, personas, claro, artesanos que saben mucho, y se ha ido desarrollando en una industria mucho más refinada, pero esto es una cosa bien de pueblo. Sí, y es el único instrumento musical que se inventó durante el siglo XX, y hecho de desperdicio tóxico. Imagínate, qué creatividad, ¿no? Utilizar un desperdicio, una cosa dañina, para convertirlo en algo importante para el país. Pero entonces, ¿cómo es que el steel pan, usted en su libro, en este libro usted habla sobre ese tema, ¿verdad? ¿Cómo es que el steel pan, el steel drum, llevó a que Trinidad y Tobago se conociera en el mundo entero? Pues ellos una vez desarrollaron el instrumento y sacaron a Estados Unidos e Inglaterra de su isla, habían dos factores. Uno, empezaron a viajar a otros países para llevar su música, y la otra es que los soldados, cuando ya no lo necesitaban para la Segunda Guerra Mundial, los soldados de Estados Unidos los repartió a diferentes partes del mundo. Claro. Ellos llevaron consigo esas historias, inclusive hasta grabaciones de la música y la letra que la población escribió sobre ellos. La población inclusive en los carnavales se vestían como marinos. Ah, sí. Sí. Y eso pues cuando Estados Unidos dijo, yo no me voy de aquí, todavía tengo varios años del contrato, Eric Williams, no, te tienes que ir porque ya tenemos una plataforma mundial. Tú no nos puedes ignorar. O sea, que en una medida los soldados estadounidenses sirvieron, como usted señaló ahorita, de embajadores. De facto. De facto de eso, y eso se convirtió en una parte importante de la identidad cultural de Trinidad y Tobago. Mire si es así, que esta foto que le estamos mostrando ahora es la foto del escudo de Trinidad antes y el escudo de Trinidad después. Si ves el futuro, el escudo anterior tenía las tres calaveras. El escudo actual tiene un steel pan en el medio. Así de importante es esto para ellos. Sí. Pero entonces yo quería, ya para comenzar a terminar, hablar un poco sobre el impacto que ha tenido este libro en su vida, el impacto, cómo se ha recibido ya el libro en Trinidad y Tobago. Y quisiera que viéramos esta foto del capitán de la Guardia Costanera. Yo creo que esta foto la habíamos puesto ya antes, ¿verdad? Háblenos de esta. Este es un capitán que es ahora jefe de las Fuerzas Armadas. Sí, ahora el jefe de las Fuerzas Armadas recibió un ascenso. ¿Cuándo fue esta foto? Esta foto fue en diciembre de 2023. Ya. Mi esposa y yo queríamos tomar un crucero. Sí. El crucero, da la casualidad que se detenía en Trinidad. Yo no quería ir a Trinidad, pues ya yo llevaba más de 30 años yendo. Pero mi esposa me dice, pero Luis, el libro. Sí. Y yo, wow, ¿verdad? Esta es una buena oportunidad para promover el libro. Importante siempre tener a alguien al lado, acordándose de estas cosas. Y entonces, pues, cogimos el crucero. Da la casualidad que el segundo en mando del crucero es de Trinidad también. Y yo empecé entonces a escribirle a la presidenta, le escribí a la Guardia Costanera. ¿Y lo recibieron
Entonces, al cuerpo de rey. Sí, nos dieron Y escolta hay otra militar. foto también, oficiales de la Guardia Costanera y la Marina Sí, de nos Trinidad y Tobago. Nos dieron escolta militar a todos estos sitios. Y aquí en esta foto habían 40 oficiales en fila india para recibirnos y saludarnos uno a uno. Y después cuando regresó al crucero, ya dijeron, llegó con un hombre escolta militar aquí, en traje, todo el mundo en traje de baño y yo en gabán. Muy bien, muy bien. Entonces aquí usted me trajo esta imagen de la carta de la presidenta de Trinidad y Tobago, ¿verdad? Sí. Refiriéndose a su libro. Sí, agradeciendo el regalo del libro, el hecho de que yo no tomé tiempo para escribir sobre la isla de ellos, y diciendo que va a formar parte de la biblioteca oficial de la presidencia de Trinidad para el futuro presidente poder disfrutar de él. Y otra biblioteca también, la Biblioteca del Congreso. La Biblioteca del Congreso ahora forma parte de su colección historiográfica del Caribe, o sea que si usted le escribe o llama o visita la Biblioteca del Congreso y pide información sobre ahora el Navy en Trinidad, uno de los libros que le van a ofrecer es ese. Pues muy bien, y está en Amazon también, disponible, así que pues muchas gracias, señor Miranda, por habernos honrado con su presencia. Y si te gustó el contenido de este programa, te invito a que le des like, que compartas el programa y te suscribas al canal de Dura Streaming.